Bueno, iniciamos con los temas correspondientes al módulo 3. Ya hemos avanzado en 2 módulos, ya estos son más de las experiencias que tienen las áreas de gestión del talento humano, entonces seguimos como en esa ruta. Me dicen cuando ya estén viendo la presentación, por favor. Ya, profe. Sí, Listo, muchas señora. gracias. Bueno, entonces empezamos el módulo, se llama ambiente organizacional. Vamos a ver dentro de ese ambiente organizacional, pues lo que es la cultura organizacional. Esa cultura organizacional que para este autor es la personalidad de una organización, ya que refleja esos hábitos, esos comportamientos, esas creencias establecidas en el tiempo dado por las normas que se dan dentro de cada una de las organizaciones, esos valores que tiene la organización estipulados desde su plataforma estratégica, las aptitudes de las personas que allí trabajan, las expectativas compartidas, ¿cierto?, por parte de cada uno de los que integran la organización. Entonces, esa cultura se da a partir de cada uno de los colaboradores o de las personas que integran esa organización, para que nos quede claro que cuando hablamos de cultura organizacional, no solamente es lo que la empresa nos da a conocer frente a lo que son esos valores y esas políticas que rigen al interior de la organización, sino que también incluye el comportamiento de cada una de las personas que allí están. Entonces, tenemos la importancia de esa cultura organizacional en las empresas, se da porque refleja esas creencias inconscientes del grupo, ¿cierto? Porque son creencias que cada uno va teniendo alrededor de su experiencia al interior de la organización, y estas se manifiestan por lo que sienten y piensan cada uno de los colaboradores, ¿cierto? Entonces, por eso se dan de manera inconsciente, porque pues ellos simplemente tienen una primera impresión de lo que es la organización y pues a partir de ahí hablan lo que están vivenciando dentro de la organización. También dice que permite orientar las decisiones dentro de la organización, definir esas acciones con que se van a trabajar en cada una de las áreas y orienta pues hacia dónde va la misma organización. Tiene una fuerte cultura de servicio, pues si se va a trabajar dentro de la organización, pues la tendencia es que sea fuerte la cultura a nivel de servicio, pues para la atención no solo al cliente externo, sino también interno. Eh, Dentro de las importancias también nos dice este autor que probablemente se logre fidelizar más a los clientes teniendo mayor sostenibilidad en el grupo, en el tiempo, perdón, si la empresa está permanente en el medio, pues eso va a generar fidelizar a los clientes porque van a tener confianza en ellos. Entonces se debe trabajar al interior con esa cultura organizacional para así reflejarse al exterior en los clientes externos. Si bien cada organización tiene su propia cultura organizacional, la idea es que cuando esta se diseñe, pues se piense en la importancia que es dar a conocer esa confianza dentro de los usuarios finales, que son esos clientes que son los que nos dan pues los ingresos y la sostenibilidad dentro de la rama comercial. Entonces, esa cultura se ve reflejada también hacia afuera y por eso se debe iniciar con los clientes internos, que son los colaboradores, para que se refleje hacia el exterior. Si tenemos un cliente interno satisfecho, pues así lo va a ver el cliente externo y eso va a permitir que tengan confianza en el servicio o en el producto que estamos vendiendo. Un colaborador satisfecho con la empresa donde trabaja, pues eso le va a reflejar también
a los clientes externos. Entonces es importante que esa cultura organizacional pues la tengamos muy presente para que ese sentir y pensar de los colaboradores frente a la organización en la que trabaja pues sea la mejor, ¿cierto? Trabajar porque así sea al interior. También nos da a conocer unos elementos para garantizar que esa cultura organizacional sea un arraigo dentro de la estructura de la compañía, y entonces nos da como estos elementos donde habla de los fundadores como, como esos líderes, como ese estilo de liderazgo que hay dentro de la organización, pero también nos habla del entorno, que es el que nos da el sostenimiento en el medio, ¿cierto? Si tenemos un buen reconocimiento en el entorno, pues eso nos va a tener estables en el mercado y vamos a sostener la organización por mucho tiempo. Habla también de esos símbolos que son importantes para las organizaciones, eso le da estatus, ¿cierto? Si reconocen la marca, eso le va dando estatus, entonces por eso habla este autor de esos símbolos que pueden tener las organizaciones para que seamos reconocidos. Uno a veces solamente ve la marca de la empresa y uno ya tiene un concepto muy propio de lo que están mostrando, y uno ya puede afirmar qué tan confiado es ese producto, qué tan bueno es para uno dentro del mercado. Entonces, esa simbología también es muy importante. La historia, ¿cierto? Refiriéndose a ese referente, porque si tenemos una historia, una trayectoria, y esa trayectoria está bien calificada, pues nos van a referenciar. Recuerden que el voz a voz llega a más personas que las mismas publicidades que se hacen a nivel de medios. Entonces es importante que tengamos una buena trayectoria en el mercado para que sean otras personas que nos referencien. Entonces este es un elemento principal que nos describe el autor para la cultura organizacional, y todo esto a su vez va generando una confianza no solo en el colaborador de la organización, sino también en los clientes externos. Nos habla también de la filosofía y nos habla de que ese debe ser el sello personal de la organización. Entonces, cuando hablamos de esa filosofía es para qué estamos construyendo, para qué se construye esa organización, cómo es que se está trabajando. Entonces ahí es muy importante todo lo que tiene que ver con esa plataforma estratégica, la misión, la visión, que seamos únicos en lo que estamos haciendo, que tengamos ese valor agregado, esa ventaja competitiva frente a las otras organizaciones. Entonces, tener muy claro esa filosofía que nosotros como organización tenemos hace la diferencia con las otras. Entonces, son elementos que, si bien todas las organizaciones las tienen, posiblemente no las ven tan importantes al momento de generar esa cultura organizacional. Si cada uno de los colaboradores tiene claro estos elementos, pues se va a tener más arraigo con la institución, va a tener más empoderamiento con lo que hace la organización, y eso nos va a garantizar tener un buen entorno y un buen desempeño a nivel empresarial, ¿cierto? Porque vamos a tener los colaboradores conocedores de todo lo que hace la organización, pero no simplemente como una información, sino apropiándose de cada uno de los elementos que tiene la organización misma, ¿cierto? Conocer, por ejemplo, de dónde viene el logo. Hay muchas empresas que no cuentan esa simbología que tiene la institución a los colaboradores, entonces no saben decir de por qué es el logo de la empresa o por qué el nombre de la empresa, y desconocen eso, ¿cierto? Entonces es importante hacerle como todo ese recuento, contar la historia, cómo empezó la organización. A veces contar esos inicios hace que la gente quiera más la organización porque sabe cómo empezó. Entonces, todo eso es fundamental en la cultura organizacional, aunque no se vea como tan evidente que haga parte como de la cultura, pero mire que son elementos claves para que los colaboradores tengan esta información y pues de esta manera tengan un arraigo hacia la compañía.
No sé si alguno de ustedes nos quiere compartir si dentro de la organización les hacen esta clase de sensibilización o de inducción cuando ustedes ingresan a la empresa, si ustedes conocen quiénes son los fundadores y de dónde nació la institución. Bien pueda que alguien como que levantó la mano porque sentí como el sonidito. Sí, yo, profe, Sí, efectivamente, pues yo hago la inducción corporativa en la sí. compañía. Pues la idea de esta inducción es efectivamente sensibilizar a las personas a los ingresos nuevos, a conocer pues los fundadores, la historia, la misión de la compañía, realmente a qué se dedica. Yo trabajo en una empresa de tecnología, marketing digital y call center, entonces pues es un universo muy amplio, entonces la idea es Sí. que puedan como generar ese sentido de pertenencia desde el inicio. Y les explican todo el proceso, como de dónde nació el logotipo, por qué Las representativo. siglas, las siglas, porque los colores, Mm. la historia, cómo ha ido Y se han, evolucionando y y se han creciendo. notado que las personas se sientan más comprometidos con la organización, ese sentido de pertenencia con la organización. Claro, desde el inicio, porque la primera pregunta que yo les hago al iniciar es, ¿qué saben de BRM? Yo trabajo en BRM y Ujú. saben muy poquito. Realmente no saben ni a dónde ingresar. Ya después de conocer Mm. todo esto, dicen pues que están fascinados a donde están, porque pues es una empresa grande que les da oportunidad de desarrollo, de crecimiento, que ha venido, eh, que es un universo en expansión Mm. desde la pandemia, que da la oportunidad de crecer a la gente. Entonces, pues sí se ve la diferencia hacer esta inducción y sensibilización desde el inicio del proceso. Qué bueno. Mire, una experiencia que nos cuenta la compañera, lo que ratifica que en efecto sí da un buen resultado incluir estos elementos dentro de la cultura organizacional. ¿Alguien más nos quiere compartir la experiencia? Bueno, si no la tienen, entonces es momento que cuando seamos líderes del área de talento humano, pues la tengamos presente ahí para poder establecer ese arraigo en los colaboradores y ese sentido de pertenencia con la institución. Qué bueno que cuando a un colaborador le pregunten, ¿usted dónde trabaja y por qué ese nombre o de dónde viene, cuántos años llevan en él? Pues como que sepa toda la historia y empiece a contarla y con pasión, porque eso de alguna manera se ve reflejado en las personas que lo están escuchando y entonces van a sentir como ese entusiasmo en las personas y ese interés por conocer también la organización donde uno trabaja. Entonces todo esto se va haciendo como una articulación para que otros se interesen en la empresa. Hay unas características que se dan a partir de esa cultura organizacional y allí pues involucran lo que son esos hábitos, esas creencias, esas actitudes y esos valores, ¿cierto? Y cuando hablamos de todos de estos elementos, esto nos está reflejando no solo a la organización, sino a cada una de las personas que allí laboran, que están vinculadas dentro de esa organización, ¿cierto? Porque los hábitos no solo son de la empresa, sino de las personas que allí están trabajando. Las creencias también no solo son de la organización, sino de esas personas. Igualmente los valores, la organización como tal tiene unos valores dentro de su plataforma estratégica, pero también están los valores individuales o personales de cada uno de los integrantes que están dentro de la organización y que de alguna manera pues se ven ahí mezclados. Y las actitudes, ¿cierto? Pues también tiene que ver mucho con cada uno de los colaboradores. Entonces nos dice que dentro de esas características, a partir de estos elementos, pues hay una identidad de la organización, porque eso cada una, recuerden que la organización tiene su propio pensamiento y lo vimos en el pensamiento organizacional, entonces cada uno la va orientando de acuerdo a los intereses que tenga, por eso hay una identidad de la organización. Habrán unas que tienen unos valores que otras no las tienen, ¿cierto? Porque depende pues de cada una. Entonces también nos habla de que unas características son esas personas que están dentro de la organización, que están allí vinculadas dentro de la organización. Entonces,
cada una es un mundo distinto y pues como tal debemos tratar de articularlo con nosotros dentro de la organización y si bien tiene otras creencias, otros hábitos, pues tratar de que se ajuste a los que tiene la organización. Hay una relación entre los integrantes de la empresa, pues esa es la idea, ¿cierto? Que todos y cada uno de los integrantes de la organización pues tengan una relación de trabajo, ¿cierto? Que hayan unas interrelaciones personales y que haya un ambiente sano de convivencia mientras que estén dentro de la organización. Y para ello hay otra característica que se da dentro de la cultura organizacional y son esas reglas de comportamiento, ¿cierto? Ahí, como en todo lado, debemos tener unas reglas mínimas de comportamiento, entonces acá también la cultura organizacional tiene esas reglas, ¿cierto? Las llaman políticas, las llaman normas, como lo llame cada una de las organizaciones, pero alineamientos, pero que se deben establecer dentro de todas las organizaciones para garantizar unos mínimos de comportamiento y de convivencia dentro de la organización. También se caracteriza porque hay una interacción entre los colaboradores. La idea es que así estén en áreas distintas, pues que ellos tengan un conocimiento de que deben trabajar en equipo, que se deben apoyar unos con otros, independiente del área donde trabajen, porque para la organización deben ser uno solo, ¿cierto? Porque los objetivos todos van centrados así hacia la misma meta que tenga la organización. La cultura organizacional también fomenta la productividad en el trabajo, ¿cierto? Si usted tiene un buen clima laboral, esa cultura organizacional va a llevar a que la gente esté trabajando satisfecha y pues que tenga una mejor producción en lo que desarrolle. También hablan que es difícil de cambiar, ¿cierto? Cuando usted ya tiene establecida una cultura organizacional, después romper paradigmas se vuelve algo complejo. Y romper paradigmas es romper como esas normas o esos lineamientos que ya se vienen trabajando y cuando se van a cambiar, pues debe hacerse de una manera muy sutil, sensibilizar con anterioridad. Recuerde que hablábamos ayer de los cambios que se pueden dar dentro de la organización y esa puede ser uno de esos. Al momento de cambiar una cultura organizacional, pues se puede generar caos si no se hace de la manera adecuada. No sé si de pronto alguno dentro de las empresas que hayan trabajado o estén trabajando han tenido de pronto un cambio en la cultura organizacional que les haya de pronto afectado o que se hayan visto sin sabores al interior de la organización por estos cambios, si nos quiere compartir. Cuando hablamos de esos cambios de cultura organizacional, se pueden hablar de cambios de horario, por ejemplo, vienen establecidos unos horarios o unos, para los que son empresas de producción, unos turnos y de un momento a otro los cambian, entonces eso dentro de la... Eso te iba a preguntar. Sí, cuénteme. Eso era lo que le iba a preguntar, que a qué se refería más o menos con esos cambios, de esos paradigmas y todo eso, porque pues cambios hay muchos a toda hora, ¿cierto? Sí. Pero, por ejemplo, a nosotros local en la empresa, toda hora, no toda hora no, pues, pero sí ha habido muchos cambios. Se cambian puestos como tal, entonces como cambia el nombre, entonces van cerrando sucursales, entonces hay ciertos cargos que se van perdiendo, entonces lo van ubicando a uno en otros puestos, obviamente no dejándose perder ni el escalafón ni el salario que tiene, pero si se puede reubicar en ese puesto se reubica, si no, pues ahí sí nada que hacer, se organizará pues como con el empleado, pero a veces hay cambios que son duros, complejos y que causan estrés en el empleado. Y que no hacen proceso de sensibilización primero antes de hacer los cambios, llegan directamente.
Sí, exacto. Y casi que le dicen a uno prácticamente como, dele gracias a Dios que no la echaron. Y así Ujú, tampoco son las cosas, porque al fin y al cabo pues uno se ha ganado su puesto ahí, pero como dicen por claro. ahí, nadie es indispensable, entonces bueno, Mm. Pero cuando hablamos, está más enfocadas a los hábitos, entonces por eso les daba el ejemplo del horario, porque vienen siempre trabajando en un horario establecido y de un momento a otro cambian el horario. Entonces es difícil como volver a ajustarse a esos, porque usted ya viene, o uno como colaborador ya viene habituado a un horario laboral y llegar a cambiarlos, pues le cambia todo a uno la vida porque uno ya está programado a ese horario, ¿cierto? 8 a 12, de 2 a 6, que es el horario normal, y cambia de 7 a 3 o a 4 de la tarde, entonces uno ya no tiene esa posibilidad de ir a almorzar a la casa, entonces empiezan a generarse eh, muchas inconsistencias dentro de los colaboradores, ¿cierto? Muchas inconformidades, perdón, dentro de los colaboradores, entonces por eso cuando se vaya a cambiar algo de la cultura organizacional, la idea es sensibilizar. Primero, trabajar con los colaboradores, se están mirando estos ajustes porque estamos pero, viendo que puede ser más productivo dentro de tal horario, ¿cierto? Y empezar pero como a por mirar ejemplo, cuando yo te posibilidades. hablé, por ejemplo, del Sí, caso, si fue un cambio algo así, porque sí, o sea, fue que pusieron o sea, se les dio una nueva capacitación a los asesores, ¿cierto? sí, Porque se iba a cambiar de asesor comercial a asesor multisegmento, sí. ¿sí? Obviamente ese asesor ya va a tener o sea, aprende, nos pusieron un cargo, o sea, atender unos nuevos clientes. Entonces era el hecho de que nos teníamos sí o sí que habituar a tener que atender esa clase de clientes que no eran los que estábamos acostumbrados a atender y obviamente, pues, ¿qué nos dijeron? Con Ujú, días de anticipación se les va a dar la capacitación, pero no nos dijeron, ustedes están de acuerdo, les parece, ujú. como pongámonos de acuerdo, vea tal cosa. No, el banco simplemente dijo, lo se va a hacer y esto fue masivo y por ahí se vinieron otra cantidad de cosas, que fue lo que yo le dije a usted. ¿No? Estaban Se habituados a unos clientes y les tocó cambiar a exacto, otros, sí, señor. a otros clientes, Ujú, otra clase de clientes. sí, sí, ahí cabe el ejemplo, pero mire que no sensibilizaron y la idea es que haya sensibilización previa y pues hablen con los colaboradores para saber, porque una de las características es que la cultura organizacional es difícil de cambiar, ¿cierto? Y eso, romper esos paradigmas es complejo y por eso se debe socializar y se debe pues sensibilizar a las personas, hacerles ver por qué es válido el cambio que se va a hacer dentro de esa cultura organizacional para que ellos acepten que pues tiene una mejora al interior de la organización que se va a ver pues al cliente externo finalmente. Entonces sí es importante, gracias por el ejemplo, si es claro ahí porque estaban habituados pues a unos clientes y les tocó cambiar como es, ¿cierto? Y tienen pues que prepararse porque si son clientes nuevos pues uno se tiene que preparar para la prestación del servicio. Otras características que nos dice el autor es que impulsa la motivación de los colaboradores. Depende de esa cultura organizacional que se tenga en la organización, pues eso va a motivar a los colaboradores que estén allí, ¿cierto? Cuáles son como esas posibilidades o esas alternativas que brinda la organización para estar uno ahí al interior de ella, ¿cierto? Eso genera confianza al momento de uno entrar a trabajar a una organización. Dice que incentiva la comunicación precisamente porque no ve uno barreras, porque ve que hay apertura y flexibilidad con los directivos, con los líderes y con los mismos compañeros de trabajo. Entonces, fácilmente hay una comunicación fluida. Dice que une el vínculo entre los valores de la empresa y los valores personales, lo que les comentaba ahora. La empresa tiene unos valores, pero la idea pues es que también a nivel personal pues se tengan valores que estén articulados con la organización, ¿cierto? Pues que si la organización habla de honradez, pues que también ese sea un valor que yo tenga a nivel personal, individual, que si habla de
responsabilidad, pues que también esté ese valor a nivel personal. Entonces, como que lo que la empresa quiera dentro de esa cultura organizacional, pues que yo también como individuo me esté articulado a esos mismos valores de la organización. Eso haría que todo pues fluya mejor porque están los mismos intereses a nivel individual y a nivel organizacional. Hablábamos de unos tipos de cultura organizacional que les voy a compartir el video para que los miremos. Profe, ¿nos escucha? Sí, ¿ustedes no están escuchando el video? No, señora, no tiene audio. No, no tiene audio. No se escucha nada. Pero sí lo están viendo. Sí lo están viendo. Sí, señora. Sí, señora. Listo, voy a mirar acá si les puedo acomodar el audio y si no, entonces pues miramos bien los tipos de cultura que Profe, nos... le das en compartir pantalla una sola pestaña y escoges solo la pestaña del video para poderlo escuchar. muéstrame hoy. Compartir pantalla. Detén la presentación y le das nuevamente en donde dice una pestaña mejor para video y animación. Y ahí escoges la pantalla del video, la pestaña. Gracias, voy a ensayar entonces. ¿Ya lo están viendo? Sí, señora. Ahora sí. Ahí vemos cómo podemos tener 4 tipos de cultura organizacional, ¿cierto? Me toca volver a compartir, ¿cierto? Sí, señora.
Listo, tenemos 4 tipos de cultura organizacional que nos dice el video. Uno que está orientada al poder, ¿cierto? Más dado desde como de esa competitividad que tiene la organización. Otra dada más hacia la norma, que ya se da hacia las políticas, hacia esos lineamientos que tiene la organización. Otra nada más hacia los resultados, ¿cierto? A la producción, a la eficiencia, a la eficacia, al ser eficiente en cada uno de los procesos que se realiza dentro de la organización, al cumplimiento de las metas, y otro que va dirigido hacia las personas, especialmente pues a ese cliente interno y externo de la organización. Entonces ya cada uno, como vimos en el video, cada uno de estos tipos de cultura, pues la definen las directivas de la organización, dependiendo el interés que tengan. No sé ustedes dentro de la organización si tienen claro qué tipo de cultura están teniendo en la empresa. Si está orientada hacia el poder, si está orientada a la norma, a los resultados o a las personas. ¿Cómo la ven ustedes? Profe, pero ¿será que no lo hacen de manera, o sea, que se junten todas en una misma empresa? Pues la tendencia es que vaya hacia una, ¿cierto? Pero pueden también mezclar, pero sobre todo prima una sobre la otra, ¿cierto? ¿Cuál ven ustedes? Pueden tener varias, pero prima más una sobre las otras. ¿Sobre cuál creen ustedes que prima la de ustedes? La que tengan dentro de la organización donde trabajan o hayan trabajado. Yo pienso que por ejemplo, la mía es como me parece que a 2. Pero bueno, voy a hacer una pregunta. A las personas, Sí. no sé si me concentré, ¿a las personas habla a las personas los clientes o a las personas los empleados? Ambos, a cliente interno y externo. Bueno, yo sé que sí está muy orientada a los resultados, mucho, demasiado. O sea que eso sería el primero, prima sobre ese. Sí. Pero sí, ellos también están muy enfocados en todo lo que tiene que ver con la atención al cliente. Pues se supone que es estar, justamente tener contento al empleado, promover pues como muchas cosas dentro de la organización, pero el entorno sobre todo es la satisfacción del servicio al cliente con los resultados. O sea que usted ve 2 tipos de cultura que están inmersas dentro de esa organización. Sí. Uh-huh. O sea, como decía la otra compañera, uno podría ser, así como vimos en la clase pasada, que yo le dije a usted, como que todo se podía ubicar como de a poquitos, Sí. que la compañera también decía que si de todas 4 no tiene, porque yo imagino que un pedacito de la norma, pues las normas hay que cumplirlas, ¿cierto? Pero orientada al poder, pues no creo. No. Pues no sé, me imagino que también porque quiere ser de los primeros a nivel general, nacional, y ser reconocido y ser Sí, llamativo. es que puede tener de todas, pero hay una que prima sobre la otra, ¿cierto? Por ejemplo, hay unos que sí se ven muy evidente que lo que les interesa es la competencia y entonces hacen todo siempre les están pendientes de la competencia que está haciendo, de yo estar primero que la competencia, entonces es muy fuerte eso, ¿cierto? El poder dentro de las mismas organizaciones. Pero no van a desligar pues los otros tipos de cultura, ¿cierto? Entonces es cuál prima más sobre ella, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que usted nos dice que ven más lo de los resultados, les interesa más los resultados que otras cosas que podrían mirar dentro de la organización, ¿cierto? Hay unos que se es muy centran bonita la en la palabra, norma. ¿Cómo? y es muy bonita la palabra, ellos podrán decir, si ustedes pueden preguntar, pueden decir que al empleado, Sí, pero sí, uno sabe que es claro. el resultado. Sí, entonces es como lo vean ustedes, ¿cierto? Sí.
Sí, porque como dice usted, los directivos van a decir otra cosa. Entonces es como lo ven ustedes. ¿Alguien más nos quiere aportar? Porque hay unas empresas que se centran mucho en las normas. Entonces, si es el uniforme, todos deben ir uniformados, si tiene como política no usar el celular, entonces son muy pendientes de que realmente lleven el celular al, ¿cómo es que le llaman? Cuando tienen el cubículo donde cada uno debe guardar su celular. ¿Alguien levantó la mano que sentí que... Sí, profe, me acordé de una empresa de seguridad donde trabajé también como coordinadora de gestión humana y pues era efectivamente así, el código de vestuario pues es muy específico, las normas de pronto de no llegar pues en estado de embriaguez, el uso de las armas también era muy estricto. Entonces, sí, yo creo que esa cultura de esa línea de negocio de la seguridad es bastante estricto. Claro, entonces mire que ahí vemos una diferencia muy grande en los dos ejemplos que nos están dando ustedes, que la cultura va dirigida hacia el interés de la organización, ¿cierto? Y como en el caso que usted está exponiendo era de seguridad, pues se deben ir más a esa norma, ¿cierto? Para hacer valer ese cumplimiento de la misma. Y en la que nos decía la compañera, pues se va más hacia los resultados porque pues la empresa como tal, pues finalmente le interesa sumar, ¿cierto? Es financiera y entonces pues le interesa es tener buenos resultados financieros. Entonces mire cómo esos intereses van de acuerdo a la organización y así se va ajustando la cultura organizacional. Y lo vimos al inicio, ¿cierto? Que iba de acuerdo a la organización y a esos intereses que ella tiene. Entonces, así mismo, pues uno va viendo como colaborador, pues cómo se está esa cultura, ese tipo de cultura prima sobre las otras, pues porque es el interés de la organización. Entonces acá, pues claro, va a primar la norma sobre cualquier, cómo va a llegar ¿cómo les dicen? No vigilantes, sino guardas de seguridad, le llaman. Guarda, Sí, sí. sí, señora, Guarda. guardo. Bueno, ¿cómo va a llegar un guarda de seguridad a decir que lo dejen trabajar ese día sin uniforme, por ejemplo? Pues no pueden pensar, ahí no puede primar la cultura orientada hacia las personas porque pues tiene que cumplir la norma, ¿cierto? Entonces ahí estaría cumpliendo es la norma. Entonces miren lo importante cuando hacemos esta diferenciación que si bien se pueden mezclar todas, va a haber una que va a primar como organización y eso es lo que la hace diferente de las otras, ¿cierto? Por eso no todas las organizaciones pueden tener una misma cultura organizacional, pues porque no tiene sentido, todas son distintas y todas tienen unos intereses por los cuales tienen que representarse en el medio, ¿cierto? Tener esa diferenciación en el medio organizacional. Entonces, por eso de ahí que cada una de ellas pues vaya hacia hacia un solo tipo de cultura, así tengan que ver con los cuatro, ¿cierto? Porque de alguna manera pues todas están trabajando hacia lo mismo, ¿cierto? Finalmente hacia los resultados, ¿cierto? Pero si bien yo tengo unos resultados que tengo que hacer valer, en el caso del ejemplo que nos colocaba la compañera de seguridad, pues tengo que primar por las normas y las políticas para que haya cumplimiento a ellas. Y así pues cada una de las organizaciones se van dando a conocer de esta manera en su cultura organizacional. Hay unas barreras que se pueden dar en la cultura organizacional, nos dicen dentro de esas barreras puede estar la barrera al cambio y nos da esa consistencia en el comportamiento, siendo un activo para una organización cuando enfrenta un ambiente estable. Entonces acá cabe el ejemplo que estábamos tratando con la compañera de ese cambio que le hacen a la prestación de un servicio, ¿cierto? Entonces hay una barrera a ese cambio porque pues no hubo una sensibilización previa para que el comportamiento de los colaboradores pues fuera de aceptar ese cambio. Entonces se puede dar esa barrera al cambio precisamente porque no hubo
una sensibilización o no se llegaron a unos acuerdos, no hubo pues como algo establecido para eso. También se da la barrera a la diversidad y acá entonces habla de esa administración que quiere que los empleados nuevos acepten los valores centrales de la cultura de la organización sin mirar a nivel individual cuáles sean sus valores, ¿cierto? Entonces, yo también debo tener apertura como organización a no obligar a que todos los colaboradores pues tienen que aceptar esos valores que tiene la organización, porque pues ahora se trabaja mucho con la diversidad y equidad de género y con una serie de cosas que también debemos tener presente dentro de las organizaciones. Entonces, si bien hay unos valores que la organización tiene estipulados, pues yo también tengo que mirar a nivel personal cuáles son esos valores que tienen los colaboradores para no generar esas controversias al interior de la organización y mucho menos rechazos. Porque a veces en esa barrera a la diversidad se pueden dar también muchos rechazos al interior de la organización, pues que nos va a dañar ese ambiente laboral y que pues no sería lo correcto que nosotros como organización pues obliguemos a las personas a algo, ¿cierto? Debemos ser flexibles y mirar en qué aspectos podemos llegar a unos acuerdos. Y también habla de la barrera a las fusiones y adquisiciones. Muchas empresas no se fusionan con otras por no perder ese tradicionalismo o eso que traen ya tradicional de la organización, ¿cierto? Habla también de esos factores claves que se observan en la administración al tomar las decisiones y cuando hay esa fusión puede ya cada uno irse perdiendo, ¿cierto? En las fusiones organizacionales, cuando ustedes han visto que se unen, por ejemplo, los bancos, normalmente ellos fueron como de las empresas que empezaron a fusionarse, pues uno de tantos se tiene que perder, ¿cierto? Porque ya los otros pues se tienen que ajustar a esa nueva cultura organizacional que traiga la entidad en la que quedaron vinculados. Entonces, debe haber una visión frente a esa nueva apertura al momento de fusionarse, ¿cierto? O como lo dice acá, debe haber una sinergia no solo entre los colaboradores, sino entre los productos que las empresas pues estén produciendo o vendiendo en caso de servicios y pues haber apertura a que esa cultura organizacional debe cambiar, ¿cierto? Porque no se va a mantener una sola cultura, sino que se tienen que mirar las que traen pues las otras organizaciones. Entonces, cuando hay esas fusiones, posiblemente vienen también esas adversidades pues que se tienen que trabajar muy bien con todos los colaboradores, porque no todos van a aceptar las mismas condiciones que se traen dentro de la organización. ¿Alguien quiere aportar? Que sentí que levantaron la mano. Bien pueda, si alguien va a hablar. Pues están esperando ese muestro, yo miro si están esperando ingreso acá. No. Bueno, entonces, no sé si alguien de ustedes ha vivido la experiencia de la fusión de organizaciones, si nos quiere contar, que ahí se generan muchos caos al momento de estas fusiones para la cultura organizacional. ¿Alguien ha vivido eso? Pues ve, yo directamente no lo viví, porque Sí. cuando yo entré al banco ya era Bancolombia, pero sí sé que de ahí para atrás ha habido varias fusiones con diferentes entidades. La última fue directamente pues, con Finavio. Entonces, entre esos cambios que hay y esos organizacionales, se ve mucho la forma de vestir, la clase de cliente que se atiende. Entonces, por ejemplo, Conavi era una entidad que se dedica, o sea, estaba muy enfocada, por ejemplo, a la parte hipotecaria, a atender pues como otra cantidad, otro poco de clientes.
Bancolombia es más generalizado. Entonces, cuando te hace funcionario, pues Bancolombia sí le importa hacer hipotecas, crear créditos hipotecarios, pero no tan enfocados solamente en esa parte. Aparte, como nosotros como empleados, el Conavi eran muy arraigados respecto a la vestimenta, tenían que verse supremamente, que si la mujer planchada, que no se le viera la raíz, que si el maquillaje, que el tacón, que no sé qué, entra a fusionarse con Bancolombia. Y no es que ya vayan desorganizadas, desconectadas ni nada, pero sí es un poco más calmado por ese lado, pues como De la norma. las normas. Aparte de eso, las oficinas entonces, obviamente ya más amplias, se ve otra cantidad de cosas, entonces ya los cargos cambian, porque entonces había el cargo del carguito del cargote y entonces esta hacía el cheque, este otro le ponía el sello, acá no, acá ya una persona tiene que hacerlo, ponerlo, pues, al fusionarse cambian muchísimas cosas. Ujú. Por ejemplo, en esa última fusión, que igual no me tocó, pero sí fue la más reciente, la que me tocó, pues cuando yo entré al banco, y fue esa de Conavi. Mm. Pero mire que en solo esa fusión todo lo que se ve, ¿cierto? Mire que se ve la norma primaba sobre las personas, ¿cierto? Y no, uno no estaba acostumbrado a eso, por ejemplo, al uniforme, acostumbrarse uno a eso es difícil porque cuando uno no está enseñado, pues es un cambio brusco. Y sobre todo porque hay unas jefes que todavía son muy arraigadas a ese tema, o sea, les ha dado muy duro tenerse que acoplar a que, pues no, o sea, antes ellas devolvían al empleado, por ejemplo, una empleada fue y la falda de pronto estaba muy cortita, ¡pum!, la devolvían, y devuélvase, y vaya y cámbiese y vuelva. No se maquilló hoy o no vino planchada, la devolvían a que se plancha, no, pues algún momentico vaya, organícese. Imagínense, es un cambio así fuerte. Entonces, ahora a esas personas pues les da muy duro ese tema. Ujú. Y se tiene uno que adaptar si está dentro de esa organización, porque pues ¿qué banco primó ahí en esa fusión? Colombia, pues ahí prima Bancolombia y ya se cambiaron todos los logos de Bancolombia y porque es que atrás ya habían otro, el BIC y no me acuerdo los otros, pues de ahí para atrás, la verdad. Es que la historia de todas esas fusiones y eso es de hace muchos años atrás. Sí, eso fue hace muchos años, que hace Años, muchos la verdad. años vienen fusiones y casi que las primeras fusiones fueron a nivel financiero. Sí. Entonces ahí realmente pues ya generalizó, o sea, Conavi murió, o sea, con decirle que al poquito tiempo las tarjetas y todo ya empezaron a bloquearse y todo, que tenía que cambiar sí o sí, el cliente quisiera o no quisiera, porque los clientes también estaban muy arraigados a la abejita, tener su tarjeta tan bonita, que la amarillita, que es que me gustaba era que me atendiera fulanita que era tal cosa. Claro, No, acá y ya no, mire acá que era usted dice, más personalizado. y usted dice algo muy importante ahí, es que la cultura organizacional no solo afecta al colaborador, afecta también al cliente externo, porque uno viene con una tradición como cliente y entonces sabe que puede ser más personalizado en el banco donde estaba uno antes y claro, como va creciendo, pues se va perdiendo ese servicio personalizado y empieza uno a verse como en el montón y pues eso ya va generando también para uno como cliente externo, pues otras alternativas, busca uno otras alternativas porque ya está perdiendo uno esa calidez y ese servicio personalizado. Entonces mire cómo afecta también la cultura organizacional en el cliente externo. Sí, así es. Sí, había muchos clientes que, ay, tan bueno cuando era la abejita, que no sé qué, ay, tan bueno cuando era, pues, no. Y eso ya sé, yo le estoy contando que a mí no me tocó esa fusión y yo ya estoy en el banco hace 13 años. Imagínense, entonces
lo menciona. Y todavía habla usted de que las personas tienen ese arraigo de lo que era la cultura del otro banco. Entonces, mire cómo prima también la cultura organizacional. Uno también se arraiga a esa cultura, ¿cierto? Entonces, tocarle cambiar de un momento a otro, por eso hablamos acá de esas barreras que se pueden generar dentro de la cultura organizacional y precisamente las personas, muy difícil que se adapten a a esa nueva cultura porque pues traían de otra organización. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a trabajar y es tan importante hacer esas sensibilizaciones. Muchas veces las empresas en su afán de no salir del mercado definitivamente pues buscan estas opciones, pero no piensan en el colaborador, sino que hacen de manera en un tiempo muy corto, como todas estas fusiones, y uno no alcanza a asimilarlo como colaborador y pues eso puede llevar a generar depresiones inclusive en los colaboradores, porque si bien siguen ahí trabajando, pues las condiciones son distintas, ¿cierto? Esa cultura organizacional cambia totalmente y se tienen que ajustar de nuevo, entonces es difícil. Sí, porque Vamos. hasta uno como tal, a ellos los cargos les cambiaron, la forma, o sea, obviamente no te van a poner a perder en cuanto al sueldo ni nada, porque es algo, pues por ley, que independientemente de lo que pase, el sueldo no te lo pueden bajar. Sí. Pero de todas maneras, entonces de pronto, como ya Bancolombiana es más grande, ya es a nivel más general, ya tienes más funciones que hacer, ya es más boleado, ya no sé qué, la gente también le dio muy duro ese cambio, o sea, los mismos empleados. Aquí ya Claro. se maneja otro potencial diferente. Sí, sí, cambia totalmente. Entonces, a nivel personal, pues uno se ve afectado porque pues son unos ajustes abruptos que uno no esperaba, ¿cierto? Pero que si uno dice, si quiero seguir vinculada laboralmente, pues debo adaptarme, ¿cierto? A esos nuevos cambios. Vamos a ver un ejemplo de cultura organizacional de una empresa que no tiene necesidad de presentarse, ¿cierto? Habla por sí sola el logo. Entonces vamos a mirar qué nos trae ellos dentro de esa cultura organizacional. Voy a ensayar si así me lo deja ver y si no, atiendo la recomendación de la compañera y me devuelvo otra vez. Me confirman si tiene sonido. ¿Sí tiene sonido? No, señora. Nada. No. No, Listo. no, señora. Bueno, pero entonces me devuelvo para hacer lo que la compañera me sugirió, que no sé hoy por qué está molestando, porque las veces anteriores sí nos dejaba escuchar, ¿cierto? Entonces no sé qué está pasando hoy. Miremos a ver. Ay, tan boba yo. Que quité el video y lo tengo que dejar activo. Bueno. Cada organización se diferencia en su cultura y estructuras, también el país influye mucho en ellas. Coca-Cola tiene un tipo de cultura académica, porque son personas que siempre buscan estar cada día por encima de las otras empresas que son su competencia, lo hacen con innovación y creatividad. De igual modo, los empleados van siendo formados a medida que trabajan, ya sea para ascender o para mantener un comportamiento adecuado en la empresa. La Coca-Cola fue creada el 8 de mayo de 1886 por John Penn en la farmacia Jacobs de la ciudad de Atlanta, Georgia, con una mezcla de hojas de coca y semillas de nuez de cola. Quiso crear un remedio
que comenzó siendo comercializado como una medicina que aliviaba el dolor de cabeza y disminuía las náuseas. Luego fue vendida en su farmacia como un remedio que calmaba la sed a 5 centavos el vaso. Frank Robinson le puso el nombre de Coca-Cola, y con su caligrafía diseñó el logotipo actual de la marca. Al hacerse famosa la bebida en 1886, se le ofreció a su creador venderla en todo Estados Unidos. Pembein aceptó la oferta, vendió la fórmula y su empresa en $23.300 y se abrieron varias envasadoras en Estados Unidos. Más tarde un grupo de abogados compró la empresa e hizo que Coca-Cola llegara a todo el mundo. Desde ahí la empresa se convirtió en The Coca-Cola Company. Coca-Cola tiene diferentes y novedosos rituales para sus empleados como la Happy Hours mensuales con temáticas variadas. Celebración del lanzamiento de nuevas campañas de las marcas. Celebración de fechas especiales como el aniversario de la compañía, el Día del Medio Ambiente o el Día Mundial del Agua. Bienvenida a nuevos empleados. Una semana antes de que ingresen, los nuevos empleados reciben un bolso o canasta con la línea completa de productos de la compañía, una carta de bienvenida y, el día del ingreso, se los recibe con un desayuno en su escritorio invitándolo a comenzar los nuevos desafíos con energía. Celebración del aniversario de la compañía. Todos los empleados reciben el día de su cumpleaños una torta, con globos y una tarjeta con el saludo del presidente. Además, la empresa les otorga medio día libre para festejarlo. Nacimientos. La empresa envía a la clínica un set de bienvenida para el bebé y los papás y obsequia una cuna. Fechas patrias. Se celebran revalorizando el acervo histórico y las tradiciones. Campaña de incentivo y reconocimiento de embajadores de los valores corporativos, Go for the Gold. Los propios compañeros de trabajo eligen a los colegas que representan los valores corporativos de la compañía e inspiran a otros de una forma destacada. Por otro lado, en Coca-Cola se encuentran bebidas carbonatadas. Se refiere a las bebidas que tienen gas y saborizante, lo cual no contiene alcohol, y se suele consumir frías ya que esta temperatura permite la conservación de la efervescencia. El jarabe simple es la formación de agua tratada con azúcar que luego se combina con el concentrado que es la fórmula secreta de la Coca-Cola. La máquina carbonatadora es donde le pone a la bebida el toque efervescente. Los valores que tiene la empresa Coca-Cola deben ser compartidos con los empleados. Los más importantes son tener la pasión por el servicio, la innovación, creatividad, respeto, honestidad, actuar con iniciativa y responsabilidad. También reconocer el mérito de los demás, controlar el temperamento, nunca hacer burla a sus compañeros, ser cortés, tolerante y lo más importante, la puntualidad. Los requisitos para pertenecer a Coca-Cola se dividen en 5 aspectos importantes, los cuales son: integridad y honestidad, es la congruencia entre los principios y convicciones de cada una de las personas y su forma de actuar, demostrando apego a principios éticos y morales. Visión de negocios global e internacional, personas capaces de ver su trabajo como parte integral y fundamental del negocio, que entienden la necesidad de satisfacer a un mercado sin fronteras. Jugador de equipo, tener la capacidad para interactuar en equipos de trabajo con una actitud entusiasta y procurando fomentar el bienestar de la compañía. Actitud vendedora, promover fiel y lealmente el consumo e imagen de nuestros productos y servicios, cumpliendo con seriedad y superando las expectativas del cliente. Mejora continua de resultados, respuesta a objetivos planteados acorde a lo planeado en tiempo y costo, a través del trabajo constante e inteligente. Adicionalmente, presentar una actitud permanente de superación y desarrollo en su trabajo, buscador de nuevas ideas y oportunidades para lograr sus objetivos. Coca-Cola aplica una encuesta de opiniones y desarrolla un Focus Group. Esto se aplica cada 2 años desde 1989 y se valora la estructura organizacional, responsabilidad en el trabajo, apoyo de jefaturas y supervisores, calidez en las relaciones laborales y comunicación,
De este modo crear el contexto y las conexiones necesarias para que la comunicación interna se realice en forma exacta, honesta, transparente y completa, esforzándose por motivar e inspirar con cada acción que se realice. ¿Cómo vieron esta cultura organizacional de Coca-Cola? Yo creo que mejor no puede haber, ¿cierto? Está un buen ejemplo de cómo se hace esa cultura organizacional. Qué bueno recibir uno ese desayuno cuando entra a la organización, ¿cierto? Que vean que están contentos de que uno llegue a la empresa. ¿Quién de pronto de ustedes tiene esa experiencia a nivel laboral dentro de las organizaciones que trabajan? Uno de los casos que nos contaban de Coca-Cola. De pronto alguna empresa de ustedes también la tenga. Bueno, en la compañía que yo trabajo también andan muy pendiente en innovar y, digamos, resaltar por encima de la competencia, de dar los mejores resultados al cliente, cumplir como con esos objetivos y sobresalir en el mercado. Y a nivel personal con los colaboradores, ¿tienen esas fechas especiales, celebración de las fechas especiales, les dan el día del cumpleaños Ah, sí, claro. también? Claro, la parte de bienestar es muy importante. Ujú. ¿Quién más tiene esa experiencia como Coca-Cola? Y mire que estamos hablando que es una multinacional. ¿Se imaginan la cantidad de personas que están vinculados allí en esa empresa? Son muchos y tienen la posibilidad de pensar en todos y cada uno de los colaboradores, ¿cierto? De articular a los colaboradores esos valores personales con los valores de la organización. Y mire que es un buen ejemplo para que de pronto nosotros lo tengamos en cuenta también dentro de la organización, esa vinculación de esos valores, ¿cierto? Destacar a las personas que cumplen los valores de la organización para sí mismo pues reflejarse en esos valores personales. Entonces mire que son muchas estrategias que se pueden tener dentro de esa cultura organizacional y que de alguna manera pues nos van a tener a los colaboradores ahí comprometidos con la organización. Esos focus group son muy importantes hacerlo, ¿cierto? En esos focus group normalmente uno invita a clientes externos, pero también a clientes internos, inclusive a personas que en algún momento hayan estado vinculadas con la organización para que cuenten sus experiencias y eso nos ayuda también a fortalecer al interior de la organización. Esos focus group pues cumplen como una especie de seguimiento a la organización y que nos van a ayudar pues a crecer día a día. Pueden ver ellos desde afuera esas ventajas competitivas que de pronto nosotros no tenemos y que posiblemente nos van a ayudar a crecer. Entonces, si bien ahí recomendaban o lo hacen por periodos, cada 2 años, uno también lo puede programar para que sea de manera anual, ¿cierto? Y para que podamos tener como todas esas sugerencias que se tienen para el mercado, ¿cierto? Y para ser competitivos en el mercado. No sé si ustedes dentro de sus empresas ahí tienen la experiencia con esos focus group o grupos focales que también se denominan. Pero es Sí, que no pero entendí bien eso, qué pena compañera Ley. no te preocupes. Bien, eso es que el focus group Son grupos focales. externo. Internos y externos. Normalmente hay unos que incluyen ambos, hay otros que solamente son personas de afuera, depende pues como el interés que tengan. Pero normalmente se hace de manera mixta. Pero vuelvo y quedo como, ¿qué es lo que la intención de eso? Qué pena, es que no entendí bien. De mejorar, de mejorar al interior de la organización. Entonces uno el focus group hace uno como una especie de preguntas
para cómo ven la organización. Entonces ellos nos dicen cómo la ven, ¿cierto? Desde la mirada como externos. Entonces, pues la organización la vemos bien, aunque consideramos que puede tener estas y estas otras alternativas como la tienen otras empresas del sector. Entonces uno ya empieza a tener eso en cuenta para mejorar al interior de la organización. Entonces, si hay personas que en algún momento tuvieron vinculación con nosotros y están trabajando en otra organización, pues nos van a decir, ¿cierto? En la empresa donde estoy yo ahora tengo estas y estas alternativas que no tenía cuando trabajaba allá, y entonces eso también nos ayuda a mejorar. Pero normalmente es para eso, ¿cierto? Para uno ver esas debilidades y en qué puedo trabajar para fortalecerme al interior de la organización. ¿Sí le queda más clara? Sí, alguito, qué pena, Leila. El Leili, bien cuidada. No, pues yo iba a decir exactamente eso, que se hacen grupos focales, pero con cada una de las áreas de la compañía para saber pues qué se puede mejorar, qué solicitudes les está haciendo el cliente como tal, porque como nosotros manejamos campañas, entonces, por ejemplo, Rappi, ¿qué está pidiendo? ¿Cómo está viendo la organización? ¿Si le está gustando los procesos o quiere que implementemos algo nuevo? Se hacen así de esta manera. Y también pues orientados al personal, si les gusta también pues lo que se está haciendo desde el área de bienestar, si efectivamente si se está generando una retención o si aumentó la rotación, el absentismo. Uno lleva digamos, unos temas claves y hace uno unas preguntas y eso nos da como los elementos claves para mejorar al interior. Pero eso es básicamente, son grupos focales, ¿cierto? Los invita pues como estrategia, los invita a uno a un desayuno de trabajo, empieza uno pues a contarle cuál es como el objetivo de ese encuentro y ya empieza uno como a trabajar las preguntas y entonces se hacen de una manera muy tranquila, ¿cierto? Donde no hay presión de nada y ellos pues van hablando abiertamente cuáles son las ventajas y desventajas que tenemos nosotros como organización y pues eso nos ayuda a mejorar a nivel interno. Entonces, como dice la compañera, a nivel interno pues se hacen también por áreas, dependiendo pues como el interés de la organización, si quieren a nivel interno y otras a nivel externo, se pueden hacer también mixtas. Entonces, es como lo que la organización en ese momento quiera como identificar, ¿cierto? O mejorar en caso tal de que sepan que tienen algunas falencias y que quieran confirmarlas pues con ese focus group. Eso es lo que hacen pues como las organizaciones y mire que Coca-Cola nos está ratificando que lo hacen para ellos mejorar también cada día más y de hecho pues es una empresa que lleva muchos años en el mercado y cada vez va en ascenso, ¿cierto? Es muy difícil ver a Coca-Cola en algún momento pues que esté en crisis porque esa marca vende sola, ¿cierto? Uno simplemente ve Coca-Cola y ya sabe que es un muy buen producto, bueno, y empieza pues uno como una serie de tradiciones, porque también es tradición, ¿cierto? Hay unas marcas que se llegan al mercado por tradición y pues también esa cultura organizacional la deben tener muy bien formulada porque pues uno se imagina que llegar a estas empresas que tienen esa marca posicionada, pues que va a ser muy bueno llegar a trabajar allá, ¿cierto? Y si llega uno allá y se encuentra con una cultura organizacional totalmente distinta, pues uno va a hablar mal de la organización, ¿cierto? Entonces ellos por eso deben asegurar que esa cultura organizacional sea acorde a esa marca que ellos llevan en el mercado, porque está bien posicionada y pues si está bien posicionada, pues deben seguir siendo comprometidos con las personas y uno llegar allá y ver que es totalmente contrario a lo que uno ve en la marca, pues no es lo mejor, ¿cierto? Entonces, por eso ellos piensan tanto en esa cultura organizacional. Hay unos modelos que se plantean desde la cultura organizacional para hacer un análisis adecuado frente a esa cultura. Y acá nos muestra estos autores este modelo donde la dividen en 3 dimensiones. Entonces vemos acá en la parte interna esta dimensión esencial
donde define ese conjunto de premisas que le llama o preceptos que impactan de alguna manera la gran mayoría de pensamientos y acciones organizacionales, y entonces por eso habla de esas ideologías, de ese conocimiento, de esos supuestos y de esos valores, ¿cierto? Por eso lo llama esencial, porque son esas premisas que se dan dentro de esa organización, y habla de supuestos porque son esos pensamientos y esas acciones organizacionales. Recuerden que hablábamos de esos pensamientos organizacionales, entonces involucra también lo que son esos valores, esas ideologías y ese conocimiento a nivel organizacional. Y habla de una segunda dimensión que la denomina estratégica, que es esta del centro, donde involucra lo que son esas creencias estratégicas de la organización, como ese componente que tiene con convicciones y con certezas, especialmente en los líderes, ¿cierto? En los que son los directivos de la organización, entonces por eso habla de estratégico. Recuerden que cuando hablamos de esas creencias es la forma en que ellos piensan, en que ellos creen que se deben hacer las cosas, y por eso se hablan de creencias, ¿cierto? Porque son ellos los que de alguna manera llevan ese pensamiento organizacional. Y nos habla de una tercera dimensión que la denomina manifiesta, que es esta parte externa, donde intervienen los elementos del lenguaje, de los símbolos, que lo mencionábamos ahora, las historias, esa conducta y esas actividades que hacen. Las denominan actividades ritualísticas porque son tradicionales, porque siempre se han llevado a cabo dentro de la organización, entonces son una secuencia que permanece siempre en la organización. Entonces ya estas manifiestas son como en el tercer nivel que las tienen, y donde involucra pues como lo que representa en sí la organización. Entonces este es uno de los modelos de cultura organizacional que se pueden dar dentro de la organización, y donde intervienen cada uno de los elementos, ya sea dentro de todo lo que es esa historia, esa trayectoria y ese conocimiento que se tiene de la organización, pero también esas creencias que a nivel siendo de la organización, pero recuerden que esas creencias se dan es desde los directivos o desde los propietarios de la organización, cómo se transmite también a los colaboradores a partir de esas ideologías, esos valores, ese conocimiento, esos supuestos. Entonces, todo va teniendo como una razón de ser, empieza, digamos, que está determinado de adentro hacia afuera, pero que se manifiesta de afuera hacia adentro, porque finalmente está llegando a eso que nosotros queremos arraigar en el colaborador, que son esos valores, esas ideologías, para que ellos se apropien de ellas y pues se vean en la cultura organizacional. Si cada uno de ellos se apropia de sus valores organizacionales, pues vamos a garantizar que esa cultura organizacional va a estar articulada con el colaborador, con la organización y con el cliente externo, el cliente final para nosotros. Vemos acá otro modelo de cultura organizacional donde nos da 4 factores, ¿cierto? Entonces nos habla de un modelo de relaciones humanas que está inspirada en esa institución familiar y también denominada cultura de la cooperación, que en este caso se denomina cultura grupal, ¿cierto? También nos habla de ese modelo de sistema abierto, que es conocido también como cultura de inspiración y que se emana fundamentalmente en las instituciones sociales, y por eso se denomina cultura adocrática. También nos habla de un modelo racional que está basado en esos valores de la comunidad científica y ampliamente relacionado con la cultura del logro, y la denominan cultura racional.
Y nos presenta un tercer modelo de proceso interno que se deriva principalmente de las organizaciones militares o de la policía y es denominada cultura consistente y está enfocada en la cultura jerárquica. Entonces acá está más en esos niveles estructurales y por eso la denomina cultura jerárquica. Entonces nos habla de que en algún momento se da entre estos dos modelos de relaciones humanas y sistema abierto que se da de manera flexible, ¿cierto? Eh, Frente a las personas que la integran, pero nos habla que dentro de la cultura docrática y la racional se puede dar un énfasis externo porque podemos pues tener ese contacto con el cliente externo y llegar a esos grupos de interés. Y entre la cultura racional y la jerárquica nos habla de un control, ¿cierto? Teniendo pues como una mirada ya analítica de lo que es cada uno de los modelos y precisamente pues como está el jerárquico ahí que simboliza pues a las organizaciones militares, pues el control se da mucho en eso. Y entre el modelo cultural y grupal pues se da también el énfasis interno que es entre los miembros, entre los integrantes de la organización y que nos puede brindar pues como esa posibilidad de trabajar cada una de esas culturas que nosotros queremos dentro de la organización en cada uno de los integrantes de ellos. Entonces, mire que son 4 modelos que nos presenta estos autores y que de alguna manera pues está vinculando también unas organizaciones de manera exclusiva en ellas, ¿cierto? Mire que acá ya le da un enfoque más institucional a cada uno de los modelos, donde nosotros podríamos decir en cuál encajamos nosotros como organización, ¿cierto? Si cada uno de ustedes va mirando en cuál encaja la organización donde ustedes trabajan, entonces podemos tener la posibilidad de estar en un modelo de estos muy claro, ¿cierto? Pueden de alguna manera pues estar en otros 2 o 3 modelos adicionales, pero este está muy centrado, cada uno de ellos da una especificidad para la organización, ¿cierto? Mire que el de arriba se enfoca más hacia esa institución familiar, hablando desde la cultura de cooperación, entonces, pues, ¿cuál de esas organizaciones donde están ustedes tiene ese enfoque? O la parte social, ¿cierto? Que hay muchas organizaciones pues que están dadas más desde esa cultura docrática, buscando más esa parte social. Entonces vamos mirando también, mire cómo el modelo de organizaciones militares lo enfoca más hacia lo jerárquico y normalmente pues es como de mando, ¿cierto? Estas organizaciones se caracterizan por ello. O la racional que va enfocada hacia la cultura del logro. Entonces, cada uno de esos intereses, pues lo vamos mirando nosotros y vemos cuál modelo se ajusta más a cada una de las organizaciones que nosotros tenemos. Nos habla dentro de la cultura organizacional y dentro de estos modelos de 6 fases del diagnóstico para la cultura organizacional y esas 6 fases entonces nos lleva también como a nosotros visualizar cómo se puede desarrollar ese diagnóstico de la cultura organizacional y la primera fase que nos presenta es hacer un preanálisis de la organización. Entonces nos lleva a que debemos realizar un proceso de exploración que permita determinar esa información valiosa sobre la razón de ser de la empresa, sobre los fundadores, sus fundadores y pues todo lo que podamos tener desde la historia y esa trayectoria que ha tenido la organización. Nos dice que la segunda fase permite hacer un análisis de la empresa en su entorno, entonces acá ya miramos esas formas de vinculación de la organización hacia afuera, ¿cierto? El primero es más desde la historia y la trayectoria y el segundo es más esa vinculación hacia afuera, ¿cierto? Con quién ha tenido vinculación, cómo es esa vinculación, cuál es el interés de esa vinculación, entonces ya mirarlo, cómo está trabajando la organización hacia afuera. La tercera fase para ese análisis o ese diagnóstico inicial, entonces es
hacer un estudio organizativo jerárquico de la empresa y acá entonces ya nos vamos a esa estructura organizativa interna. Entonces vamos a ver los procesos que se desarrollan en cada una de las actividades que se realizan en cada una de las áreas, ¿cierto? Cómo es esa estructura que se llevan cada uno de los procesos, quiénes son los líderes, cómo realizan esa actividad, darle pues como de alguna manera una estructura a cada una de los procesos y procedimientos que realizan que se realizan las actividades cada uno de los colaboradores dentro de la organización. Habla de una cuarta fase y es ya más el estudio de las funciones, esas actividades y esos flujos de la información, ese funcionamiento interno en cada uno de los cargos que se desarrollan dentro de la organización o que tiene la organización. Entonces, en el tercero es hacerle como la estructura, cómo se desarrolla a nivel interno todas y cada una de las actividades, y en el cuarto ya ser más detallado y hablar de manera específica de cómo hacen esas funciones, cuál es el funcionamiento interno de cada una de ellas. En la quinta fase nos dice que debemos caracterizar a cada uno de los colaboradores. Entonces, determinar cuál es ese clima laboral esperado por cada uno de los colaboradores al interior de la organización, ¿cierto? Debemos también tener claro, pues, ellos qué esperan de la organización en cuanto al clima laboral. Y nos habla también de la sexta fase de realizar un informe de ese diagnóstico que hicimos inicialmente de la cultura organizacional. Entonces acá ya es como esos resultados del diagnóstico que hicimos en las 5 fases iniciales, de sacar un informe para nosotros tener claro cómo son esos resultados del diagnóstico que se realizan y se presenta pues finalmente a las directivas para que tomen decisiones y hagan un análisis de lo que se encontró para poder tomar ya esas acciones para desarrollar en cuanto a la cultura organizacional. Dentro de esos modelos que nos presentan están varios, ¿cierto? Que resaltan, por ejemplo, un elemento de la cultura organizacional de una empresa es su organización interna y el cómo realiza sus actividades medulares, o sea, de cada una de las áreas. También es importante que parte de esa cultura organizacional en el ámbito empresarial viene dada por el sistema de actividades y su integración, ¿cierto? Entonces, en el primero, pues debemos ver esa organización interna. En el segundo vemos ya como sistema esas actividades y cómo las integran. Nos da también saber cómo se sienten cada uno de los colaboradores en su puesto de trabajo. Entonces, al hacer ese análisis de la cultura, pues debemos mirar esos aspectos. Pero también la medición de un pilar para el éxito, ¿cierto? Pues debemos medir si bien esa cultura organizacional apunta a ese crecimiento de la organización, y entonces pues con la medición nos damos cuenta si se está llegando a eso. Entonces son 4 elementos que nos dice el modelo para hacer análisis de la cultura que debemos tener pues presente al momento de hacer el diagnóstico de la cultura organizacional. Entonces esa organización interna, cómo se realizan cada una de esas actividades. También revisar la integración que tiene el sistema como tal con cada una de las actividades, cuál es esa integración entre esas mismas actividades, saber cómo se siente cada uno de los colaboradores en el puesto de trabajo, pero también hacer una medición a ese crecimiento o a esas metas que nos pusimos en algún momento y cómo nos ayudó a llegar al éxito. Entonces esto hace parte pues de la cultura organizacional y que de alguna manera pues nosotros también estamos, al hacer este trabajo pues nos estamos dando cuenta pues si están dando resultados frente al crecimiento de la organización o si por el contrario está pasando algo que la empresa en vez de ir en crecimiento está en decrecimiento. Entonces eso también nos ayuda como a visualizar qué está pasando con lo que estamos haciendo al interior de la organización.
También nos habla de este modelo, este autor, donde habla que la cultura organizacional tiene unos elementos subyacentes que están dados desde esta historia, esos valores, esas creencias, esa personalidad propia de cada uno de los directivos, pero también unos elementos que se hacen muy visibles, y que son esos ritos, o esos símbolos, hablando de la marca, ¿cierto? Esos eventos que normalmente realizan las organizaciones, ese lenguaje que pueden tener también dentro de su cultura organizacional, o el sistema de comunicaciones que lleva pues a transmitir cada una de las informaciones que se dan dentro de la organización. Entonces, cada una de las organizaciones pues tiene estos elementos más desarrollados o más dados a conocer dentro de la organización o fuera de ella, y entonces por eso se hacen más visibles dentro de la organización. Y también habla de unos elementos visibles, los anteriores eran explícitos, estos elementos visibles implícitos, como las costumbres, los comportamientos, esos estándares de actuación o esas estrategias que tenga la organización, esos estilos de dirección que a veces, como nos contaban las compañeras, pues muchas de esas elementos de la cultura organizacional se dan precisamente por esos estilos de dirección, los estilos de liderazgo que tengan las personas. Entonces pues a partir de ahí se pueden dar también muchos elementos. O esas prácticas de gestión que se desarrollan al interior de la organización, también incluyen como esas anécdotas y leyendas, hablando pues como del tradicionalismo que trae la organización, y lo hace acá como algo implícito, eso de héroes y villanos, porque en algunas ocasiones la organización se da como a conocer como que es muy buena organización, donde todos trabajan muy felices, y donde la empresa siempre piensa en el bienestar del colaborador, pero también como villanos porque tienen pues como ese aspecto de que son matones y que no piensan en el colaborador, sino en el beneficio de ellos, en lucrar sus arcas. Entonces empiezan pues como a tener esos conceptos a nivel del colaborador interno, pues que se ve reflejado hacia afuera. ¿Por qué es tan importante hacer como que estos elementos sean lo más apropiados, donde el colaborador se vea beneficiado dentro de la organización? Porque si yo como colaborador voy y comento en mi familia que pues que no me siento cómodo trabajando allí porque siento que están abusando de mi como persona, como colaborador, por exceso de trabajo, o porque no pagan lo que deben pagar pues por el trabajo que se desempeña, pues las familias van a transmitir eso mismo a otras personas, y se va a crear esa idea de que la empresa pues no es la mejor, y por eso lo llamado acá de villano, ¿cierto? Porque todo se va yendo a un mal concepto que se tiene de la organización, ¿cierto? Y finalmente uno sale y sale hablando mal de la organización, y entonces no están teniendo cuidado con esa cultura organizacional para que cuando un colaborador hable de la organización, pues que no lo haga con aspectos negativos, sino que debe hacerlo desde lo positivo, ¿cierto? Y eso lo da a cada organización al interior en el desarrollo que realice de estos elementos. Entonces es como tener en cuenta y tener presente cuáles de estos elementos queremos que se reflejen dentro de esa cultura organizacional, para que nosotros pues luchemos y trabajemos por eso, ¿cierto? Porque hay organizaciones pues que hablar de ellas no permite verle nada positivo, y todo eso siempre sigue manejándose así por fuera, ¿cierto? Pues yo creo que ustedes tendrán experiencia con empresas que sale uno pues dice, gracias a Dios encontré otra empresa porque estaba muy aburrido donde estaba, ¿cierto? Y es más las cosas negativas que uno ve de esa organización que las cosas positivas, y no debería ser así,
precisamente la cultura organizacional de una empresa, pues debe luchar porque sean más las cosas positivas que se vean que las negativas. Nos dice también que dentro de esa cultura organizacional debe haber una cultura de gestión, y esa cultura de gestión se enfoca en esos referentes para resolver las tareas cotidianas. Entonces, ¿cómo resolvemos esas tareas cotidianas para que las personas no se vean afectadas y que nosotros garanticemos que si bien es el día a día, pues podemos dar unos muy buenos resultados? Habla también de esa cultura comunicativa, hablando de esos referentes para interactuar y trabajar, la interrelación entre los colaboradores, en esa relación que hay entre líderes y colaboradores. Es importante pues como que haya un muy buen, haya una buena interrelación entre cada uno de ellos para que se garantice pues el desarrollo de sus funciones de manera adecuada. Habla también de implementar la cultura de servicio, donde los referentes sean para entender la organización a sus usuarios. Entonces, ¿cómo le vamos nosotros a dar a conocer la organización pues al usuario final? Habla de esos elementos axiológicos, teniéndolos en cuenta desde los valores, ¿cierto? A partir de los cuales, dice el autor, se establecen las relaciones de trabajo. Entonces, si bien hay unos valores, pues luchar porque esos valores sí se implementen dentro de la organización y que cada uno de los colaboradores los tengan claros. Mire el ejemplo de Coca-Cola, que nos decían cuáles eran los valores para ellos que primaban dentro de la organización y cómo los colaboradores también debían asumirlos y estar articulados con sus valores personales. Pero también nos habla de tener dentro de la cultura organizacional esa cultura de liderazgo, y es como un referente para guiar a los equipos, ¿cierto? Cómo damos una buena orientación a los equipos de trabajo, cómo los llevamos a que realicen en efecto lo que la organización está teniendo como objetivo para el cumplimiento de las metas. Entonces, mire cómo dentro de la cultura de la organización se pueden llevar unas culturas que pueden involucrar a cada uno de los clientes a nivel internos y externos de la organización. Este es otro modelo que nos muestra el autor, y este va centrado en el origen de las pautas culturales, ¿cierto? Ya nos muestra pues como esas referencias que se pueden dar a nivel nacional, regional, profesional o sectorial, y que las debemos tener pues nosotros presentes dentro de nuestra cultura organizacional. Habla también de esos sistemas, teniendo presente como esas estrategias, esas políticas, esas normas, esos valores que se llevan dentro de la organización, pero también de esas creencias que se dan a partir de esos supuestos o de esas convicciones o muchas veces de los valores compartidos, ¿cierto? También es como un modelo que nos trae y que pues nosotros podemos ir mirando en cuál podemos ajustar la organización en la que trabajamos. Habla de unos valores organizacionales a nivel general donde podemos tener lo que es la calidad y la productividad, pero también podemos tener lo que es el cumplimiento, la confianza, y esa confianza se da no solo de la organización hacia los colaboradores, sino de los colaboradores también hacia la organización, ¿cierto? Debemos generar confianza nosotros como colaboradores también a la empresa, porque no siempre pues es la empresa, sino nosotros también como colaboradores que nos confíen toda la información que haya dentro de la organización y uno no la transmita a nivel externo, sino que sepa uno que esa información pues es confidencial y no se puede contar. Tener pues como esa confianza nosotros como colaboradores también, que nos tenga la organización, la racionalidad, ser muy racionales al momento de actuar y de tomar decisiones, esa motivación para trabajar y para desarrollar cada una de las actividades al interior de la organización, ser creativos, ¿cierto? Ser recursivos, y si tenemos algún problema, recuerden que como líderes lo que queremos es que un colaborador llegue
con un problema, pero con 3 o 4 y ojalá 5 alternativas de solución, no que llegue con el problema y sin solución, sino que antes se generen más problemas. Eso también es importante y eso va también dentro de la creatividad. Esa disciplina y esa organización también es importante como valor organizacional, porque eso nos va a garantizar pues que lo que se desarrolla al interior de la organización pues va a estar bien desarrollado, va a ser una persona pues organizada en todos sus quehaceres y va a ser una persona cumplida porque es muy disciplinado, porque es ordenado, porque es una persona que trabaja con interés, ¿cierto? Hablamos y ahora prima mucho esa parte de innovación, ¿cierto? Y esa parte de innovación nos lleva también a llevar nuevas ideas dentro de la organización, ¿cierto? Que eso finalmente todos vamos a salir ganando porque pues se crea esa cultura dentro de la organización y va a ser más provechoso porque mire lo que hablaban Coca-Cola ahora, que las personas llevan ideas y Coca-Cola les permite que las desarrollen al interior de la empresa. Entonces, pues también es muy importante nosotros hacer eso con los colaboradores dentro de la organización, darle como esa confianza de participación y que esas ideas se puedan desarrollar. Entonces, mire que son unos valores que no sé si ustedes los tengan inmersos dentro de las organizaciones o si de pronto dirían, hay uno que me gustaría que estuviera vinculado dentro de la organización, pero no está. No sé si alguien nos quiera aportar ahí al respecto. O son distintos a los que ustedes tienen en la organización o no conocen los valores que tiene la organización, porque también puede pasar eso, que estamos en la organización y no les conocemos los valores. Sí, quien levantó la mano bien pueda. Gracias, doctora y compañero. Mire que en el tema de la innovación, yo presenté una propuesta el año pasado, en agosto, va a ser un año, donde es la empresa que somos alrededor de 440 empleados, Sí. pero sí, directamente en Popayán somos 220, ¿sí? En logística y parte administrativa. Y resulta que hay 20 domiciliarios o mensajeros y 4 conductores, y que la empresa tiene sus propios furgones para cadena de distribución. De que es muy necesario, perdón, de acuerdo a la experiencia que he adquirido, de que haya un supervisor de campo, porque la empresa no lo tiene. Y ya va a ser un año y entonces. Yo creo que eso es algo de acuerdo a los 3 años que llevo en la organización y hasta hoy no, ya está aprobado por la directiva, desde gerencia y todo, la propuesta, pero ellos no toman la determinación, no sé por qué, y de pronto en ese sentido a veces se han cometido errores y de pronto se presentan falencias que se resuelven, ¿no? Pero es muy indispensable porque eso no es una empresa operativa. Pero le dieron la oportunidad de que presentara la propuesta, se la aceptaron, pues ya es simplemente como de hacer la ejecución. Perfecto, está ahí sobre la mesa, en el tintero, sí. Pero mire Entonces, pero es una alternativa, o sea, no están cerrados a que las personas no participen, sino que le dan cabida a cada uno de los colaboradores y eso es bueno. sí, la empresa yo creo que desde el principio, yo creo que sí, la empresa y de acuerdo a lo que hemos ido mirando, la empresa está muy bien, tiene muchos los objetivos y está muy centrada, muy bien conformada, de acuerdo a lo que he venido mirando quién está diplomado, sí. Sí, Ya es como que entonces, usted le haga seguimiento a esa propuesta hasta ver a dónde llega, ¿cierto? Pues la idea es que sí se pueda dar de una vez que está aprobada, pues es hacerle como el seguimiento. sí, Muchas gracias, entonces, Darí. listo, doctora, siga. Bueno, para nosotros poder llegar a determinar cuáles son, hacer como el diagnóstico y conocer cuáles podrían ser esos elementos que se puedan tener en cuenta para la cultura organizacional, pues se recomienda realizar unas encuestas de cultura organizacional y
Y los beneficios que se tienen con esta encuesta es que se construye un equipo sólido, ¿cierto? El equipo debe comprender lo que es la importancia de trabajar en conjunto y así se puede lograr estimular esa creatividad e impulsar esa cultura organizacional. Entonces, la encuesta da esa posibilidad pues de que construyamos juntos, de que se construya en equipo. Se puede mantener un crecimiento organizacional general, dado que se comprende la importancia del trabajo de las otras personas y que eso permitirá que las personas se sientan cómodas, ¿cierto? Porque ya se están dando a conocer y porque uno les conoce pues el trabajo que ellos realizan. Otro beneficio que se da con la encuesta es que se contribuye a la cultura del lugar de trabajo, ¿cierto? Entonces, el utilizar esa encuesta va a llevar a permitir recolectar pues, información sobre cómo mejorar la cultura organizacional y pues eso también va a llevar a que los puestos de trabajo, las personas pues se sientan que pueden decir qué les hace falta o cómo mejorar su puesto de trabajo. Hay unos consejos que nos da para la encuesta de cultura organizacional para mejorar esas tasas de respuesta, porque pues debemos garantizar que al hacer las encuestas pues que todos participen y que todos respondan, y es que debemos planificar con anticipación esa encuesta, ¿cierto? Debemos prepararla, debemos saber qué preguntas vamos a hacer, qué es lo que nos interesa conocer de la cultura organizacional. Entonces debe haber una planificación anticipada. Debemos también asegurar de enviar esas encuestas que sean breves y precisas. Cuando uno va a responder una encuesta, si tiene muchas preguntas, se vuelve cansona y entonces uno finalmente no las contesta todas o no las contesta adecuadamente porque se vuelve muy extenso. Entonces debemos diseñarlas de manera que sean muy concretas y precisas en lo que queremos preguntar y que en la respuesta pues sea igual. Debemos mantener el anonimato, ¿cierto? Asegurar que las personas que diligencien la encuesta, pues que no se va a revelar el nombre, porque eso les da más confianza al momento de realizar la encuesta y eso lo debe asegurar y tener presente el área de talento humano, ¿cierto? Que no se vaya a revelar el nombre de la persona que participó en esa encuesta. Se deben enviar recordatorios porque uno envía la encuesta, les da una fecha, cuando va a mirar no la responden, entonces debemos ser muy constantes, estar enviando recordatorios hasta asegurar que el 100% de las personas que se les haya enviado, pues que le hayan dado respuesta. Y se debe, dice acá que aprende acerca de los obstáculos, entonces cuáles fueron esos obstáculos que de pronto tuvimos al momento de aplicar la encuesta para pues posteriormente aprender de ellos y no para unas próximas tenerlos muy presentes, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles fueron esos obstáculos que se tuvieron al momento de aplicar la encuesta? Identificarlos, conocerlos y mirar cómo se pueden solucionar en una encuesta posterior, ¿cierto? Acá nos dan unas preguntas, ¿cierto? ¿Qué preguntas se pueden hacer con respecto a la cultura organizacional? Entonces nos habla de que puede calificar de una escala de 0 a 10, qué tan probable es que recomiendes nuestra organización a tus amigos y colegas debido a la cultura. Entonces ahí nos vamos dando cuenta con esa pregunta qué tan aceptable es la organización para ese colaborador, ¿cierto? También se puede preguntar si estás cómodo con la cultura en tu lugar de trabajo y si da una respuesta negativa, pues ¿por qué, cierto? Nos interesa saber si está cómodo o no. Aunque pues yo diría que diga sí o no, nos interesa saber por qué, cierto, independiente de lo que responda. Pues yo le haría sí o no y por qué, cierto. Pues esta es una sugerencia que nos hacen frente a la pregunta. Cuéntenos la persona que levantó la mano. Profe, frente a esta encuesta de cultura organizacional, ¿cada cuánto es recomendable realizarla en la empresa?
Ya vamos para allá. Esperemos, ya Ok, vamos. gracias. Listo. Habla también de que una pregunta puede ser si te sientes respetado por tu equipo y tu organización. Esto también nos va dando pie, pues, cómo se siente, cómo es el trabajo en equipo y con las personas que trabajan. Otra pregunta es si el gerente le proporciona retroalimentación oportuna sobre el trabajo. Acá nos vamos dando cuenta cómo es ese trabajo con el líder o con la parte directiva. Qué aspectos de la organización se pueden corregir para que sea un mejor lugar para trabajar. Nos va a dar esas opciones para nosotros también mejorar dentro de la organización. Entonces, mire que son preguntas en las que podemos, al momento de analizar, pues sacar muchos elementos para nosotros desarrollar. Y la pregunta que nos hace la compañera, ¿cuándo hacerla? ¿Cuándo creen ustedes que debemos hacer esa encuesta de cultura organizacional? ¿Quién nos dice? ¿Cuándo hacer esa encuesta? Las personas que trabajan en el área de talento humano hacen la encuesta, aplican la encuesta de cultura organizacional o no la aplican. Sí, pues en mi compañía, por ejemplo, generalmente la hacen cada 6 meses, o sea, 2 veces al año. Esto pues digamos que se maneja como un corte, sí, es como un informe también ante el presidente. Sí. Entonces se llama como 180 días, ¿cómo vamos en los 180 días? Entonces todas las áreas presentan como tal sus avances a la mitad pues del semestre, ¿no? Entonces Sí. dentro de eso obviamente con anticipación se realiza este tipo de encuestas en donde pues se presentan los resultados entre pues el comité y vicepresidencia y presidencia como tal. Vean, entonces la hacen cada semestre para hacerle un seguimiento a la cultura organizacional. Esa es una opción. ¿Quién más nos cuenta en la empresa cada cuánto la hace? Dentro de esa encuesta cabe lo de la autovaloración, no, o sí, porque ahí te están Eh, dando también cosas respecto a tu gerente, respecto a la organización, cómo se siente usted, pues tanto personal como comercial. si ustedes la denominan es así, cabe dentro de la cultura organizacional. Pues la pueden, pero si solamente están mirando como, depende cómo estén mirando la encuesta, porque si la ven que les permite tener varios elementos ahí inmersos, es decir, al decir autoevaluación, están mirando a la persona, están mirando a la empresa o están mirando esa cultura, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la finalidad con la encuesta? Ah, no, pues esa autovaloración la ve el gerente y después lo coge a uno y venga, esto sí, esto no, tanto, entonces no, yo no creo que No, no es tanto desenfocada hacia la cultura, pero deberían aprovecharla y hacer varios, digamos, tenerla como con varias alternativas, porque en las preguntas que usted me dice que están haciendo, sí se puede dar también para hacer un análisis de la cultura organizacional. ¿Sí me hago entender? sí, señora. Aplican una sola encuesta, pero ustedes en la finalidad de la aplicación de la encuesta hacen el análisis también de la cultura organizacional, porque las preguntas que están haciendo permiten hacer el análisis de la cultura organizacional de la empresa. O sea que podrían tener esas mismas respuestas, les pueden servir para hacer, hay dos análisis, uno de cultura organizacional y otro de autovaloración. Pues ya es como aprovechar la estrategia, ¿cierto? Aprovecharla, que les están respondiendo cosas que tienen que ver con la cultura organizacional y la aprovechan también para eso. ¿Y cada cuánto la hace? No, eso es una vez al año. Una vez al año. ¿Quién más tiene esta experiencia en la organización?
Bueno, cuando hablamos de cuándo hacerla, para la compañera que preguntó, normalmente se suele hacer una vez al año, pero eso depende de la organización porque escuchamos a la compañera que nos dice que en la empresa de ella se hace 2 veces al año, ¿cierto? Eso depende de cada organización y cuál sea el interés. El hacer el seguimiento semestral pues nos va a permitir garantizar que esa cultura organizacional no esté desmejorando, sino que por el contrario pues esté garantizando que esté en constante mejora, perdón. Entonces el hacerla semestral, pero el hacerla anual pues también nos va a llevar a tener una información suficiente para hacer ajustes en caso tal de que haya que hacer mejoras y tener presente pues como cada uno de los elementos que se incluyen dentro de la cultura organizacional para hacerle seguimiento, ¿cierto? Entonces, no es que haya un tiempo estipulado y que sea más apropiado semestral o anual, no, sino que la organización es la que decide cuándo hacerla. Pero la recomendación es que por lo menos una vez al año se realice esta encuesta de cultura organizacional para saber qué están pensando los colaboradores. Cuando hay rotación de personal, pues las personas que están llegando, pues que también nos den esa información. Entonces es importante por lo menos una vez al año que se realice. Listo, queda clara para la persona que nos preguntó. Sí, sí, señora. Muchas gracias. Listo. Preguntas e inquietudes con respecto a la cultura organizacional, que fue el tema de hoy. No sé si de pronto les surge alguna inquietud o si todo muy claro. Siempre he dicho. ¿Cómo? Cuando nos ponga el taller, como siempre he dicho. No les va a surgir nada. Entonces voy a hacer el envío de la grabación de la clase de ayer, que ya llegó al correo, y esta presentación del día de hoy, listo, para que vayan teniendo, pues espero que vayan guardando en carpeticas muy juiciosos para que tengan pues toda la información de cada uno de estos temas que les va a servir a nivel profesional. El día que necesiten, pues ya tienen toda la información ahí, los links de los videos, eso también les sirve mucho. Entonces que sean bien juiciosos y vayan guardando pues cada uno de estos materiales que les va a ayudar mucho. Si no hay dudas, inquietudes, muchas gracias. Para las personas que están debiendo el quiz, el primer quiz, recuerden que se los voy a enviar hoy. Vale, para que lo resuelvan. Creo que son 3 personas, se los envío ahorita al WhatsApp interno, listo. gracias, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Feliz fin de semana. Recuerden Muchas gracias. recuerden las actividades para el lunes. Ahí, Sí, señora. que No. alguien por favor me recuerda, porque entonces yo no alcancé a escuchar. ¿Hay nuevas actividades? Sí, en la grabación que les voy a enviar entonces la revisa, que ahí les expliqué bien cómo bueno. las actividades, listo. Bueno, sí, señora, muy amable, gracias. Bueno. Sobre las 2 restantes que tenemos que responder, ¿no, doctora?